Yo soy Juvencio Gómez Suárez. Yo soy nativo de la comunidad indígena de Cumargapay. Crecí ahí. Yo me considero como un sujeto que se opone al régimen, a ellos como individuos que están ejecutando ese gobierno allá. Yo me considero en ese sentido, pero yo no me considero un enemigo terrorista, un enemigo militar, sino sencillamente político. Decían que mi esposo era guerrillero, entonces me veían así que yo estaba con una persona que no, con quien uno no podía estar. Pero para mí, Juvencio no es guerrillero. Juvencio tiene un gran corazón, a pesar de que le dicen muchas cosas. Él ha demostrado diferente de lo que dicen. Me llegaban rumores de que iban a mandar indígenas a tomarme para regresar a Venezuela, o también se hablaba de que iban a mandar DGCIN, que es la Policía Nacional. La política no puede seguir siendo un elemento que divida a la humanidad. La política tiene que transformarse y ser un elemento que una al pueblo, que amalgame a nuestra sociedad. Que yo converso con mi pueblo, con mis muchachos, diciendo que ese no es la política que uno desea, que este no es el tipo de gobierno que uno desea. Tenemos que salir de este régimen. Porque aquí es que comienza nuestro futuro en otro país, porque en nuestro país sí teníamos futuro, pero cambió de un día para otro. Entonces estamos aquí para decir que sí podemos estando en otro país. Mas, sin embargo, yo no sé cuál es la situación mía con respecto a esa orden de aprehensión, esa orden de captura. No tengo nadie que me explique. Realmente no sé a quién preguntar. No tengo ningún contacto en ese sentido. Solamente espero la caída de Maduro, que se vaya Maduro y todos sus funcionarios para que yo pueda regresar tranquilamente. En estos momentos no tengo planteado regresar porque yo estoy aquí en Brasil. Hubo una necesidad de un docente, un profesor en mi comunidad, entonces me asignaron ese cargo para comenzar a estudiar, a dar clase a los niños y niñas de mi comunidad. Yo tenía en ese momento 19 años. Después, no pasó mucho tiempo, a los 25 años, fui electo en una asamblea de la comunidad como cacique de la comunidad. Cuando estaba ejerciendo la autoridad comunitaria de Cumargapay, en ese mismo tiempo también estaba ejerciendo la Capitanía General del Sector 5, que en ese momento eran 16 comunidades que estaban bajo mi autoridad. Estuve 12 años como cacique, como autoridad legítima en la comunidad de Cumargapay. En 2001 se realizó una asamblea en Ciudad Bolívar, que era la asamblea de la Federación de Indígenas del Estado Bolívar, que es una organización de los pueblos indígenas del Estado Bolívar. En ese momento fue que se hizo la elección de la nueva junta directiva. En esa asamblea fui electo como presidente de la Federación de Indígenas en Ciudad Bolívar. Yo saliera de mi comunidad para ir a atender a la organización regional a nivel del Estado Bolívar. En ese momento se presentaron varias situaciones en nuestro sector o en la Gran Sabana.
Era el gobierno de Rafael Caldera cuando yo estaba ejerciendo mi autoridad como cacique comunitario y cacique sectorial. Resulta que había un proyecto a desarrollar en la entrada a la Gran Sabana del Parque Nacional Canaima, porque INPARQUE, que es el Instituto Nacional de Parque, había autorizado a una empresa para que construyera un complejo turístico en toda la sabana. Entonces nosotros llegamos allá, llevamos un documento por escrito diciendo que la construcción de un complejo turístico en nuestro territorio, eso iba a afectar a nuestra población en varios aspectos, socialmente, culturalmente. Entonces, la Corte Suprema de Justicia de ese momento nos dio la razón. Las autorizaciones, la permisología que la empresa demostraba como hecha por Instituto Nacional de Parques tenían vicios de nulidad. Algunos eran nulos. Entonces, de esa forma se paralizó la construcción de ese complejo. Que en mi comunidad, donde nosotros vivimos, donde el mismo gobierno veía como un estorbo para desarrollar sus planes, ¿no? Nosotros defendíamos nuestra tierra, nuestra educación, nuestra familia, más que todo la parte de nuestra tierra. Cuando nosotros ya estamos terminando de protestar contra el complejo turístico, que se llamaba Turisur, se presentó otro problema. Era el proyecto de construcción del tendido eléctrico de Venezuela a Brasil, que salía de Guri, de Macagua, porque en primer lugar nosotros no estábamos informados de que ese tendido iba a pasar por nuestro sector, por nuestras comunidades, de qué manera nos iba a afectar culturalmente, socialmente, ambientalmente, de qué manera nosotros íbamos a participar dentro del proyecto, tanto de los beneficios como de los que nos podría afectar. Por eso nosotros también comenzamos a protestar. Entonces nosotros llegamos otra vez a la Corte Suprema de Justicia, tuvimos un tiempo en la Universidad Central de Venezuela, varias organizaciones ambientales nos acompañaron, estudiantes universitarios, la UNESCO de Puerto Ordaz, la Universidad Central de Venezuela de Caracas, había otro instituto de Puerto Ordaz que nos acompañaron en esa protesta contra el tendido eléctrico, contra el decreto 1850 de ordenamiento de Reserva Forestal y Mataca. Era un conjunto de proyectos que nosotros veíamos que con el tiempo nos iba a afectar, que en este momento sufrimos las consecuencias de esos proyectos de desarrollo que se ejecutaron en la Gran Sabana. Entonces, más adelante se presentó la figura de Chávez como una alternativa política en Venezuela. Estaba proponiendo al país la constituyente. Nosotros en Venezuela todavía no teníamos derechos indígenas insertos en la Constitución. Existía un artículo solamente en la Constitución de 1961, el artículo 77, que decía que existía un régimen de excepción para las comunidades indígenas hasta que ellos se incorporen a la vida de la nación. Y participamos en ese proceso. Nosotros hicimos un conjunto de propuestas de nuestros derechos, que fue la que está ahora en la Constitución actual. En el conjunto de los constituyentistas, habían 3 constituyentistas que eran para Chávez los de la oposición. Ellos no apoyaron los derechos de los pueblos indígenas, como así también algunos militares que no están de acuerdo con que se inserte los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución. En el mundo existía una discusión sobre lo que es los derechos de los pueblos triviales,
de los pueblos indígenas. Entonces estábamos en esa, digamos, en esa lucha. Hicimos varias manifestaciones, marchas, encuentros, participación en las discusiones, participación en los foros. Nosotros llevamos nuestros tambores para cantar allí en la Asamblea Nacional. Mientras estaban discutiendo los derechos de los pueblos indígenas, nosotros cantábamos. Y así fue, aunque no todas las propuestas que nosotros hicimos a la constituyente fueron aprobadas, pero se aprobaron 8 artículos. Entre ellos, que consideramos lo más importante era el derecho nuestro a nuestro territorio, al reconocimiento de nuestro territorio por su tradicionalidad y por su ancestralidad. Entonces lograron esos artículos en la Constitución. Eso fue en 1999. La Federación de Indígenas del Estado Bolívar tiene su sede en Ciudad Bolívar. En esa organización fui electo como su presidente por un periodo de 3 años. Entonces lo asumí en el 2001, 2002, 2003. Estuvimos promoviendo el mapeo de nuestras comunidades como existía, ya se había reconocido en la Constitución nuestra, nuestro derecho a la limitación, a la delimitación de las tierras nuestras, en varias actividades. Por supuesto que a las actividades políticas también del Ejecutivo Nacional, que era en ese momento presidente Hugo Chávez Frías. También se habían llegado a negociaciones con respecto a las protestas del tendido eléctrico. El Ejecutivo con Edelca y yo decidieron aportar un recurso para el desarrollo de actividades socioeconómicas en las comunidades indígenas. Se hicieron varias actividades en ese momento. Y allá en mi comunidad trabajé como profesor por 28 años. Por el sistema de nuestro país, que los profesores percibían una economía muy baja, pero el salario era demasiado mínimo que no cubría las necesidades. Una de las razones. Y otra es también situaciones sociales, económicas, políticas de nuestro país, y además la seguridad en el salud, la medicina que no funcionaba. A mí me tocó presidir la Comisión Permanente de Ambiente y Comunidades Indígenas. Por ejemplo, entre las investigaciones que realicé dentro de la comisión con un equipo de asesores, en Padre Chien hubo una denuncia de las talas de bosques de madera. Nosotros logramos desenmascarar esa mafia que había ahí. Resulta que estaba involucrado el alcalde del municipio Padre Chien en ese negocio. Otro problema también de madera, de oro, no había problemas, pero las denuncias que llegaban más a la comisión eran esas. Entonces, cuando lo investigamos, resulta que el negocio era de la viceministra de Ambiente de Caracas. Entonces, eso me trajo muchos problemas con los compañeros ahí en el Consejo Legislativo. Y me dijeron que estábamos en la revolución, que no siguiera mucho con las denuncias. En ese momento también hubo un proceso de limpieza de las maquinarias mineras de los ríos de las Paraguas, porque eso estaba lleno de balsas, de misiles.
Entonces hubo una actuación militar para sacar a todos los mineros de esa zona. Resulta que esas balsas, que esos misiles que sacaban oro del río Paragua, lo llevaron a la frontera por San Martín de Turumbán y por allá lo instalaron. Los misiles, las balsas, posteriormente me enteré que eran de los generales. Una vez mandé una comisión de allí del Consejo Legislativo a tomar las pruebas, fotografías, videos en la zona de Cuyuni. Los trajeron cuando denuncié. No, entregué la denuncia al ciudadano gobernador Rangel Gómez. Hasta ahí llegó eso. También lo envié a la comisión de la Asamblea Nacional, pero no se hizo nada. Ya a mí me están diciendo que me quedara tranquilo en esos asuntos. Pero nosotros somos indígenas que tenemos nuestro propio territorio, nuestra propia educación y otra de las razones es que el gobierno está invadiendo el terreno indígena hasta ahora porque hay minerales, oro y diamante. Entonces los líderes fueron perseguidos. Terminó mi cargo de diputado en 2008. Ya yo venía decepcionado de la política de lo que era la revolución, porque se estaba promoviendo, yo vi que se estaba promoviendo la corrupción, negocios. Entonces yo creí mucho de que ahí la lucha iba a ser contra la corrupción. Resulta que no fue así. Mi experiencia ahí me dijo que no fue así. En 2012, mientras estaba ejerciendo mi cargo de cacique comunitario en Cumarcapay, que queda en el Parque Nacional Canaima, estuvimos 6 años ahí en la comunidad, poco más, sí, 6 años. Resulta que se fue, digamos, profundizando las diferencias políticas entre nosotros mismos. Las comunidades ya estaban divididas, unos oficialistas, otros de oposición, unos de acuerdo, otros que no estaban de acuerdo. Entonces todo eso fue creando un ambiente de inseguridad alrededor de mi persona. Ya había amenazas. Mi hija fue asesinada cuando tenía 17 años. Se llamaba Yakima Iraida Gómez Fernández. Yo siempre digo que tengo 6 hijos, porque todavía los sigo teniendo. A mí me quedan 4 hijos, una niña y 3 niños. Siempre nos encontramos por qué nos había matado a la niña, pues. Pero el liderazgo de Juvencio ha sido tan grande. Para mí, ¿no? Se ha relacionado con los abuelos, los jóvenes, las mujeres, todo. No precisamente en la comunidad, sino casi en otras comunidades. Y eso le ha traído a otros líderes como egoísmo, enemistad. Entonces, como para opacarlo, mataron a mi hija después que se graduara, porque la primera hija que se gradúa es una gran emoción, ¿verdad? Entonces estuvimos en ese proceso de la graduación de la niña y eso. Después de un mes se muere la niña. Los enemigos políticos utilizaron una práctica ancestral, tradicional de los indígenas. Ellos, como una especie de sicariato, mandaron a los canaimas,
que nosotros consideramos como personas asesinas y que son los que utilizan los conocimientos ancestrales para hacer un asesinato perfecto que nadie los descubre. Entonces me explicaron eso y mataron a mi hija. Tuve que acudir a instancias de instituciones para... Yo estoy interesado en aclarar esa situación. O sea, cómo es que el Canaima hace un asesinato, tortura a unas personas que son increíbles. Nosotros mismos no llegamos a entender eso. Entonces, cuando lo trasladamos para Cumarcapay, lo enterramos sin autopsia, pues. Pero resulta ser que nosotros queríamos saber cuáles son los que utilizan los canaimas para matar a las víctimas y esas cosas. En eso pedimos la exhumación de cadáver. Entonces vinieron forense, el tribunal de Puerto Ordaz, vino todo, como 30 personas. En eso estuvieron Ubencio tratando de decir que ella pasó una semana bien, cocinando y esas cosas. Y empezaba renqueando nada más, pero sin ningún dolor. Entonces ellos no creyeron, pues. Pero ese resultado de la exhumación fue horrible. Ellos también se sorprendieron con lo que le había pasado a la nena. De ahí yo dije, bueno, si este es el costo de ser un dirigente de una comunidad, bueno, yo decido retirarme. Me retiré, pero en 2016 volvieron a asesinar a mi hijo de 10 años, Tamucán Juvencio Gómez Fernández, ahí mismo en la comunidad con la misma práctica. Y Tamucán fue un niño espontáneo, no sé, él tenía unas carismas para con sus compañeros, pues, siempre como un líder. Yo creo que también los mismos que le tenían rabia o envidia a Juvencio le hicieron eso porque a lo mejor vieron que él tenía la misma liderazgo que su papá, pues. Nosotros lo tuvimos que traer al hospital y esas cosas, pero ya viendo los síntomas del niño, tuvimos que sacarlo como contra médico, que los médicos decían que no, y nosotros tuvimos que sacarlo para hacer unos ensayos que nos habían dicho para ese proceso de los canaimas. Y ese niño se me murió en los brazos. Entonces, siempre ha sido los ataques contra mis hijos para que Juvencio dejara el liderazgo, pues. Después de la muerte de Yakima, él dejó de participar. O sea, yo toco ese punto políticamente, es una lucha con Juvencio. Entonces con algunos compañeros, como por ejemplo el hermano Ricardo Delgado, que en paz descanse, nosotros ya nos estábamos organizando en la comunidad para poder venir. El 22 íbamos a venir a Santa Elena a una gran asamblea, porque ahí se iba a organizar la gente de cómo iban a venir a la frontera de aquí de Pacaraima. Resulta que ese día en la mañana, cuando nosotros teníamos que venir a Santa Elena, vino dos convoys. Dos convoys son carros del ejército, del Luepa. Nosotros tenemos identificado porque hay un video de ese día que era el ejército del Luepa.
Vinieron, había un puesto de seguridad indígena al lado de policía, que son los que se están encargando de velar también por la seguridad. Ellos pasaron el puesto de seguridad indígena, se pararon como a 200 metros, se bajaron del camión, regresaron con sus fusiles. Entonces ahí fue que salieron los muchachos a decirle que se quedaran tranquilos y comenzaron a disparar. Esa seguridad no tenía ni armas, solo tenían su bastón, su flechita, pero no se puede comparar con ese armamento, ¿no? Usaron fusiles, balas de guerra para disparar a la gente. Ahí hirieron 16 personas. De los 16 heridos que hubo en el 22 de febrero del 2019, ya han fallecido 6 hasta ahora. Los demás se han recuperado, gracias a Dios. ¿Por qué los mismos hermanos indígenas, policías, no defendieron a su pueblo? ¿Por qué no defendieron a su gente? ¿Por qué no informaron? Heridas políticas. Yo creo que la experiencia que vivimos los venezolanos en materia política hoy debe darle una lección al mundo. Que no hay imperio en el mundo que logre financiar la conciencia de un pueblo. Los mismos que vinieron el 22, pasando en la mañana por Comarcapay, llegaron a Santa Elena disparando a la gente. Y el 23 toda la gente estaba corriendo. Allí que hermanos de otras comunidades de Maurá, de Guaramacén, de San Antonio, de San Pay, tuvieron que dejar sus casas para poder salir. Fue a los habitantes de Santa Elena, fue a los indígenas que atacaron, hubo enfrentamiento por aquí, por el aeropuerto. Todos quedamos heridos sentimentalmente. Hemos hecho algunas solicitudes ante las instancias, digamos, ante la instancia mismo en el país, así como también las instancias internacionales, para que se esclarezca la situación. Decía que en Comarcapay hay unos muchachos que prestaron servicio militar en el ejército, justamente en Luepa. Y ellos conocían a algunos de los sargentos que estuvieron participando en la masacre en Comarcapay. Y ellos dijeron que si se presentaba una oportunidad, iban a vengar la muerte o los heridos de su familia. Supuestamente, uno realmente no conoce cuál fue realmente el asunto. Eran desertores, habían organizado un plan llamado Aurora, 13 muchachos indígenas de allí de Comarcapay, y tomaron Luepa, que es un batallón del ejército, aquí en la Gran Sabana. Fueron heridos 2 muchachos indígenas de la comunidad. Cuando los llevaron al centro de salud, ahí los apresaron y comenzaron a preguntarle que quién era el que los había llevado. Entre ellos, uno de los muchachos dijo que había sido yo, Juvencio Gómez. Ese mismo día, un general de la Guardia Nacional me apresaron aquí viniendo a Santa Elena. Era el 22 de diciembre en la tarde. Vino el general Rodríguez de la Guardia Nacional que venía de Puerto Ordaz. Entonces a mí me dijo, usted fue que planificó la toma de Luepa. Como buscando la manera de que él dijera que sí, que él había participado en eso o algo así. Pero siempre nos mostramos tranquilos antes eso, pues. Aunque nosotros estábamos un poco asustadas por todos mis niños y esas cosas, pues. De general, yo de Fuerzas Armadas, de Ejército, no sé nada. Yo no he prestado ningún servicio militar, yo no soy ningún militar, yo lo que soy es político, soy docente en una escuela, esa es mi profesión, soy profesor. Pero no, de cuestiones militares no tengo nada que ver con eso.
Media hora después que conversamos, me dijo, yo tengo órdenes para apresarte. Ahí lo metieron a él. A mí también me querían meter, pero yo le dije que yo tenía a mis hijos. Hasta me mandaron a las casas, pero le dije que no, yo no me iba sin él, pues. Me tenían que decir que lo que estaba pasando primero, le dije. Entonces me estuvieron presionando ahí para que yo dijera todo lo contrario de lo que nosotros sabíamos, pues. Entonces vinieron y me dijeron, lleva a los niños para las casas porque él no se va a salir de aquí, dijo un militar a mí. Yo le dije, no, yo no me voy. Entonces los niños empezaron a llorar diciendo que no se iban sin su papá. Pero yo no te voy a apresar. Váyase para su casa con la condición de que mañana a las 7 de la mañana, el 23 de diciembre, tiene que presentarte al UEPA. Ahí estaba el ciudadano gobernador, Justo Noguera, estaba un general de Redi, estaba de Sodi, después vino el comandante general del ejército venezolano. ¿No será que aquí en el mismo batallón hay personas involucradas en esa toma del batallón? Me van a señalar a mí que yo no tengo nada que ver con las Fuerzas Armadas. ¿Cómo ustedes se explican que 12 indígenas sin armas, sin ningún equipamiento, toman un batallón y del ejército? ¿Cómo? Segundo, si usted cree que yo fui planificador, organizador de esa toma, usted no hubiera recuperado las armas. Yo sé por dónde meterlo y yo sé por dónde llevarlo. Y usted también sabe por dónde lo hubiera llevado. Y usted no recupera las armas. Te aseguro que usted no recupera las armas, porque ellos recuperaron las armas. Después del ataque del batallón estuve una semana en mi comunidad. El sábado, como las 2 de la tarde, otra vez volvió el general. Resulta que Justo Noguera había mandado un camión de regalos para los niños. Niños, carritos, muñecas, un camión lleno. Como las 5 de la tarde, como 5:30, es que el compañero Ricardo Delgado, que estaba en Boavista, mandó un mensaje para acá. En este momento el Tribunal Militar 17 está emitiendo una orden de aprehensión a su persona. Él me llamó y me dice, Iraida, tengo 2 opciones. Entregarme o irme para Brasil. Yo estaba triste, llorando, pero a la vez diciendo que no lo iba a soportar, que él iba a estar en la cárcel. Seguro que él no iba a salir, a lo mejor si salía iba a salir muerto. Eso es lo que yo pensaba, pues. Yo prefería que se arriesgara a venir para acá, para Brasil. Yo no estoy en condiciones en este momento de meterme al monte, a correr, a caminar por las montañas. Yo me voy en el carro por las carreteras. Entonces le dije que sí. Entonces empezamos a orar. Él me llamó a los niños y empezamos a orar para que él se viniera, pues. Pasé San Ignacio, todo bien, tranquilo. Pasé en Guillotina antes de llegar a Santa Elena, también todo bien, pasé Santa Elena. En el aeropuerto estaba La Guardia, pero no dijeron nada, así fue que llegué aquí a Santo Domingo. Yo había venido en mi carro con mi cuñado. Entonces mi cuñado regresó en el carro a la comunidad, a Comarcapey de Santo Domingo. Yo me quedé solo. Y el día 29 temprano, como a las 5:30, fue que me sacaron a esta comunidad. Me dieron apoyo en un vehículo hasta una trocha. De ahí tuve que caminar en la montaña como 300 metros. Después me dieron apoyo en una moto y así pude llegar aquí a la comunidad temprano. Todavía no había salido el sol cuando llegué aquí, el día 29 de diciembre. Así fue que pude llegar a Brasil.
Nos comunicamos por vía telefónica con mi esposa, que yo había llegado muy bien aquí a la comunidad, todo estaba tranquilo. De la gente preguntando qué pasó, dónde está Juvencio, qué hay, qué pasó, o se escondió, muchas cosas, la presión que yo sentía. Yo lo contaba a él por teléfono, pues está pasando esto y eso. Pero en eso yo le digo, mira, yo no voy a poder estar sin ti aquí, con esta presión que yo tengo. Prefiero afrontarlo los dos juntos, no separados. Cuando ella considere que no había ningún obstáculo, ningún problema, podía decidir venir en el mismo carro para acá, que yo iba a estar aquí. Que me devolvió la vida cuando lo vi, fue una gran emoción encontrarlo. E vivo também. O fato que ocorreu no Cumaracapá, o fato que ocorreu no aeroporto, de os indígenas tomarem o armamento da polícia, da Guarda Nacional, isso tudo envolveu o medo para eles. Eles vão vir e vão acabar com a gente. E isso fez com que eles atravessassem a fronteira. Bueno, me dijo que me quedara tranquilo, que estaba en familia. Yo todavía no conocía muy bien a las personas de aquí, de esta comunidad. Entonces todavía estaba muy inestable. Yo no sabía realmente cómo iba a ser. Sin dinero, sin recursos, sin herramientas. ¿Cómo haría yo para sobrevivir en la comunidad? Y resulta que de este lado estaban los hermanos de mi abuela, los tíos de mi mamá. Resulta que hay muchas personas aquí que son parientes, tíos, primos, sobrinos. Yo llegué donde estaba la familia. Los primeros días fue muy difícil para nosotros. Para mantener a la familia también, conseguir la comida fue muy difícil. Muchas veces le digo gracias a Tuxaba, que él nos apoyó demasiado con las comidas. A gente deu espaço, então, daqui para frente é a gente conviver. Se vai morrer todo mundo. A gente está no mesmo barco, a gente é o mesmo povo. Só a fronteira que dividiu nós. Só documento que dividiu o nosso povo. Quem está no Brasil é brasileiro, quem está na Venezuela é venezuelano. Mas o Taurepã é o mesmo. A língua é o mesmo, a cultura é o mesmo. Antes de eso, los venezolanos, había una migración grande para acá, en 2018, 2017. Primero era eso, ¿no? La situación, crisis económica. No podemos negar que en los últimos 3-4 años Venezuela, nuestro país, ha sufrido un bloqueo, y ese bloqueo pues también perturbó las relaciones con algunos países hermanos. Tal es el caso de Brasil. De 2018 para 2019, com essas pessoas chegando, com a atração da questão da missão acolhida, que estava tirando documentação, com a promessa da terra prometida em Boa Vista, que ia dar aluguel solidário, alimentação, entre outras situações, veio uma enxurrada de imigrantes para Roraima, em busca da terra prometida. O Brasil era o lugar mais certo de se vir por conta dessa hospitalidade, dessa receptividade. E com isso, quem estava mais sofrendo era nós aqui em Pacaraima, por conta, né, de ser a cidade de Gêmeas, com Santa Helena. Então nós estávamos
recebendo todo esse impacto, porque nem todos conseguiam passar até que se regularizasse. É claro que no meio de toda essa história da questão imigratória, tem essas partes ruins, que é da criminalidade, prostituição, tráfico de droga, arrombamentos, assaltos, assassinato, entre outras situações, porque no meio das pessoas boas que iam ser atendidas na missão acolhida, iam pessoas de má índole também. E essas pessoas de má índole é que aprontavam dentro da cidade, e quando a população ia revidar, sempre aparecia um advogado, aparecia isso, aquilo, outro, para defender. Então isso foi crescendo, casas sendo arrombadas, comércio sendo furtado, roubado, comerciante sendo assaltado, e a criminalidade só aumentando. Virou um caos, né? O hospital de Pacaraima já não era mais hospital, era só um depósito de gente, né? Porque a missão acolhida, com todo o seu aparato, com todo o seu investimento, mas nunca deu conta. A demanda do consumo de água mais do que triplicou, até a questão energética também complicou para nós. Então nós estávamos numa situação já que estava saturado com o aumento populacional. Enfim, chegamos a um ápice que, devido a essa violência e o município inflando com tanta gente de todas as espécies, né, vindo aí, acabou que um comerciante foi assaltado, né, teve sua cabeça quebrada. Então, no dia seguinte, houve a manifestação e aí o circo pegou fogo, né? Ou seja, um negócio que já estava ruim ficou pior ainda. Então, aquela comoção, né, aquela revolta da população, porque junta tudo, né, a insegurança, a precariedade do sistema de saúde, a questão da violência, entre outras situações, né? E então, nesse momento, o pessoal, o que é que pensa? Vamos fazer uma limpeza, porque já foi solicitado para as Forças Armadas, já foi solicitado para as autoridades locais e nada era possível, porque segundo o relato dos moradores, as ONGs não deixavam, né? Então foi incendiado acampamentos, mulheres e crianças correndo às pressas, levando mal os documentos, né? Muitos pertences foram perdidos, foram queimados. Então, naquele momento, a população usou do seu poder para fazer o que as autoridades não fizeram, porque era tanto desumano para a população como para os próprios moradores de rua, que viviam uma situação lastimável. E em meio disso, um país petrolero, pero que não pudo em 14 meses vender uma gota de petróleo, que era o principal sustento de nossa nação. E aqui quem venceu foi a consciência colectiva de la población venezolana. Los que se fueron, no critico sus razones. Ahora, si nosotros no aprendemos de esta coyuntura tan difícil que tuvimos los venezolanos, no vamos a aprender de más nada. No primeiro momento, os barracões cheios, um em cima do outro nas barracas fora. E com essa demanda que chegaram dentro da comunidade, triplicou. E aí o que nós tínhamos de alimentação tivemos que compartilhar. Nós se deparamos com 300 pessoas, 350, foi indo 400, né? E ficamos aí com 917. E no decorrer desses 3 anos que eles estão na nossa comunidade, chegaram outras famílias, né, depois. Allá estamos dejando mis casas, allá tengo todos mis utensilios de trabajo, de vida. Tengo ganado allá en mi comunidad. Y de ahí, bueno, todos estamos en familia. Aquí está mi esposa, están mis hijos. El Tuxahua, que es la autoridad de esta comunidad, me dijo que podía quedarme en su casa. Aquí en Tarauparu, yo digo que aquí no es igual que en Cumargapay, pero aquí al lado de Brasil hay más alternativas que en Cumargapay. Yo digo alternativa en vida indígena. Trabajé sembrando plátano, trabajé sembrando yuca, ya he cosechado. Eso nos ha permitido sobrevivir aquí en esta comunidad. Hubo un apoyo de las organizaciones de ayuda humanitaria como ADRA, que es una organización adventista. Ellos nos dieron unas telas para cada familia que estaban refugiados aquí. Con eso comenzamos a hacer
las casas, buscando pendientes de las ayudas que se podía presentar. También se presentó el auxilio emergencial del gobierno brasilero. Gracias a Dios, gracias a las familias que nos han atendido aquí, gracias a las organizaciones internacionales de ayuda humanitaria. São 4 comunidades hoje que têm a concentração do povo tauretano, que é o Bananal, Sacalmutá, Tarauparu e Sorocaimanã. E conseguimos fazer o laço de convivência dentro da comunidade. Eles têm medo de voltar, muitos deles, a maioria. E outros hoje, eles ficaram dentro da comunidade por estarem estudando, gostaram da educação e acreditam que vão estudar, vão se formar para trabalhar aqui no Brasil. Yo digo que Juvencio fue perseguido. Juvencio es preparado, conoce su historia, conoce sus raíces, conoce la parte de educación, él sabe para dónde quiere llegar. Por eso la situación de Juvencio es eso. Ahora uno como dirigente político debe entender que por todo lo que pasamos y debe tenderle la mano a tu compañero y a tu adversario y juntos luchar por lo que todos queremos, que es un municipio, un estado y una nación en paz, con un desarrollo armónico para todos, donde todos tengamos posibilidades de salir adelante, donde la página de las ideologías pasen y el patriotismo vuelva a ser nuestra razón, defender este pedacito de tierra. Yo me acostumbré, pero no puedo dejar mi comunidad, porque es ahí que tengo mis raíces, que tengo mi futuro, todo mi crecimiento, mi formación de ser como persona. Entonces, mientras que otros hermanos venezolanos buscan ayuda ahí en la calle y así, no. Pero nosotros como indígenas Taurepán, no. Vamos a crear nuestro mismo empleo. Como llegamos buscando ayuda, nuestros hermanos están llegando igual, buscando ayuda. Entonces estamos aquí como una asociación, la asociación se llama Asociación Migrantes Indígenas Roraimú. Y ejecutamos un proyecto de música llamado Música Sin Fronteras. Entonces nos encontramos con 18 jóvenes que sabían tocar. Bueno, vamos a formar una orquesta. Pero en 2019 me tocó pasar de Venezuela hacia Boavista, Brasil. Como me ha gustado siempre la música, aquí empezamos, como ya tenía un equipo de profesores, a hacer una orquesta sinfónica aquí en Brasil para representar al pueblo indígena en sí, ¿no? Nosotros veníamos porque estábamos amenazados.
Se decía que en mi comunidad había armamento. El sábado venían como 8.000 presos. A mí, mi casa que está allá ahorita era saqueada. Llevaron porque yo trabajo turismo. Tenía mi oficina organizada y mis computadoras. Eso fue robado por esos presos. Entonces eso fue la forma de dar miedo de parte del gobierno. Entonces teníamos que venir para acá, hacia Brasil, hacia la frontera. A questão da crise migratória, que até hoje não se explica o que realmente podemos definir o que é isso, porque chama-se de refugiados, mas o país não está em guerra. Mas, no entanto, entendemos que o país passa por uma crise política, jurídica, né, e econômica, aonde fez com que centenas de milhares de pessoas acabaram se evadindo do país em busca de melhorias. Desde que iniciou a imigração no nosso país, passando pelo nosso município, nós, pacaraimenses, sentimos na pele dos mais cruéis processos de readaptação, de reaprender, ou seja, de aprender a se adaptar com a nova situação, porque a Pacaraima de antes, que você dormia com as portas abertas, de um clima agradável, uma cidade bonita, hoje a gente já tem que se adaptar à nova realidade. Venir sin nada para otro país es fuerte, ¿no? Entonces nos obligamos a organizar una asociación y esta asociación hasta ahora cumple 4 proyectos que estamos desarrollando, proyectos de emprendedurismo, también de artesanato, pero la necesidad también es la alimentación, ¿no? Por aquí tenemos un profesor de agricultura que conoce de la agricultura y aprovechamos a un terrenito para hacer una horta. Se está abriendo otro proyecto que se llama Amir Turismo. Queremos abrir, ya estamos en proceso de organizar la parte de una agencia que se dedica en etnoturismo y también pasarle a conocer a nuestra tierra Gran Sabana, Monte Roraima y el mismo Salto Ángel, que está ubicado en la comunidad de Canaima. Es gracias a la invitación de Amir para la celebración de su aniversario. Aprovechamos la ocasión para felicitarlo por un año de existencia. En este momento estoy feliz de encontrarme en este medio, con todos los que estamos aquí. Pero cuando yo salí de mi país, cuando yo salí de mi comunidad, yo salí muy triste, con lágrimas en los ojos. Y a pesar de las situaciones, de los golpes, de los ataques, orgullosamente, en este momento podemos decir que aquí estamos los pueblos indígenas. Seguiremos existiendo. Yo no he perdido la fe ni la esperanza, que a pesar de que haya pasado por estas circunstancias y por esta vida, habrá un momento de un reencuentro y ahí estaremos todos y felices. Muchísimas gracias. Y con la esperanza de volver a nuestras tierras, porque tenemos esa esperanza de llegar a nuestra tierra, ayudar y levantar nuestro pueblo, sé que ahora está decaído. Ahorita la comunidad, mi comunidad, está lamentablemente bajo en la parte de la belleza.
mi comunidad, porque mi comunidad es una comunidad turística. Mas estamos aquí preparándonos para regresar y ayudar a nuestros hermanos y seguir adelante. Yo siempre digo, si uno conoce nuestra historia, nuestras raíces, tenemos futuro. Y que esperamos a regresar juntamente un equipo ya formado de aquí en diferentes áreas. Sé que vamos en corto tiempo, en nuestra comunidad, se va a levantar en diferentes áreas. La situación allá no está buena. Entonces, mientras tanto, prefiero estar a este lado. Y cuando se arregle Venezuela, yo me voy. Voy a estar en mi comunidad, de donde yo soy. Ahí yo no soy forastero, yo soy nieta de una persona que fundó la comunidad. Igual Juvencio. Juvencio, ahí se formó Juvencio y ahí tiene sus raíces también. No sé cómo pensará él, pero yo pienso así. En estos momentos no tengo planteado regresar porque no hay seguridad. Yo no siento seguridad, no veo ninguna garantía para poder regresar. Yo espero que llegue en algún momento el día de que se haga justicia y que yo pueda regresar tranquilamente a mi comunidad. Aquí en Brasil, allá Venezuela. Un paso que en este momento yo no puedo dar.